Bien, hermanos, vamos a tener una oración de invocación. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque, Señor, nos has permitido un día más de vida, Señor. Y nos has permitido, Señor, estar aquí en tu casa de oración, Señor. Señor, pon un corazón atento, Señor, que sea, Señor, alabándote y dándote la gloria y honra, Señor. Apresura de los pasos de aquellos que han de seguir, que han de venir, Señor. Que este culto, Señor, sea para tu honra y gloria, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses 3, y le vamos a dar lectura a los versículos del 7 al 14. Bien, nos ponemos de pie cuando lo hemos encontrado. Filipenses 3, del 7 al 14. Bien, ya lo tenemos. La palabra de nuestro Dios dice así: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Señor, por amor del cual las he pensado. Y ser hallado en Él, y no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y entendiéndose a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Bien, así puestos de pie, busquemos en nuestros himnarios el himno número 300. Escogido fui de Dios. Himno 300.
Vamos al capítulo 23, Éxodo 23. Lo vamos a leer todos juntos, son 6 versículos del 20 al 26. Éxodo 23, del versículo 20 al 26. Lo vamos a leer todos juntos. La palabra de Dios dice así. Hasta 26. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Todos juntos, hermano. Guárdame delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque es tomador. Su nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz, hacer todo lo que yo les dijere. Seré enemigo de mis enemigos y afligiré a los que me afligen. Porque mi ángel delante de ti y te llevará a la tierra de Amorreo, de Eteo, de Feseo, de Cananeo, de Eteo y de Jebuseo, y a los cuales yo destruiré. No te inclinarás a sus dioses ni les servirás, ni harás con ellos que hacen antes, los destruiré de todo y quebrarás totalmente sus estrofas. Mas a Jehová nuestro Dios serviréis, y en él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad del medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Amén. Así puestos de pie, vamos a darle paso a nuestro hermano pastor que trae la palabra Condiciones para la vida de éxito, a cargo de nuestro hermano Luis Rogelio Martín. Muy bien, vamos a meditar en la palabra de Dios este día y vamos a estar ahí en este pasaje de Éxodo. El mensaje Condiciones para la vida de éxito. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que esté con nosotros. Señor y Dios Padre, permite que tu palabra el día de hoy nos fortalezca, nos guíe, nos muestre tu amor, tu misericordia, para lo cual solicitamos la presencia de tu Espíritu en medio de tu pueblo, a tal manera que Él sea que hable a nuestro corazón, a nuestra mente, transforme nuestro ser y hacer tu voluntad. En Cristo Jesús, visítanos. Amén. Sentémonos, hermanos. Condiciones para la vida de éxito. Y viene la pregunta a todos. ¿Quién quiere tener éxito? Desde que nacemos traemos ese deseo, esa característica de buscar el éxito en la vida. Y nuestros padres nos llevan a prepararnos. Después, cuando ya tenemos conocimiento de causa, nos vamos a las universidades y pretendemos prepararnos lo mejor para tener éxito. Conseguimos una fuente laboral y buscamos tener éxito a través de esta fuente laboral, en la cual también nos dé una calidad de vida. Y todo eso, y es un esfuerzo día con día del ser humano, a tal manera que las condiciones sociales y económicas en muchas personas son de recursos escasos, de niveles sociales donde la formación es muy difícil, pero están luchando hasta que llegan a ser grandes emprendedores, grandes personas, triunfadores en la vida. Y ahí vemos la lucha. No se diga en las familias pudientes, preparando a la familia a través de grandes escuelas, grandes universidades, para tener éxito. Y la vida es tener éxito. Y nos valoramos y nos medimos en función del éxito. Si las cosas salieron bien, fue un éxito. Pero si salieron mal, nos quebrantamos, nos lastimamos, nos afligimos y sufrimos las consecuencias de los errores. Tanto es así que a través del cristianismo, a través de la vida,
han nacido teologías de la prosperidad, que usted va a ciertos lugares y le dicen, si tú ofrendas tanto al Señor, esto multiplícalo por 100 y eso es lo que Dios te va a bendecir. Y cosas así en lo que todo lo materializamos, muy lejos de la verdad de lo que es el reino de Dios, donde existe hasta manipulación de los sentimientos y las emociones hacia las congregaciones que escuchan estos mensajes. Y por el otro lado está la teología de la pobreza, en la cual dice, sufre todo lo que tengas que sufrir en esta vida, que allá al final, según la palabra de Dios lo señala en el último libro de la palabra, todo será una gran bendición. Y se polarizan las cosas, y ahí usted en ese transcurso de una a otra puede encontrar una diversidad de teologías en las cuales nos quieren llevar a interpretar lo que es el éxito o el fracaso. Pero la palabra de Dios el día de hoy nos va a enseñar y nos va a centrar en aquello que son las condiciones para la vida de éxito. Y eso tiene que ver mucho con nuestro espíritu. Eso tiene que ver con nuestra alma, más que todo. Porque una alma que está en paz, una alma que está en la verdadera relación con Dios, no requiere del éxito material. Y verá las bendiciones de Dios, como lo vimos en el Salmo 34. Ahí donde el justo es visitado en su aflicción por Dios y lo hará prosperar, lo bendecirá, lo sacará adelante y Dios luchará por él para lograr esa bendición, esas promesas del Señor. Es ahí donde entramos. Generalmente esperamos recibir las promesas y bendiciones de Dios como creyentes, como hijos de Dios. Pero se me viene una pregunta a la mente. ¿Conoce las condiciones para recibir esas bendiciones? ¿Las conoce? Veamos acerca de ello. Vayan ustedes a Éxodo, capítulo 23, versículo 20. Y fíjense lo que dice. Yo lo voy a estar leyendo en una versión más cercana al español que tenemos el día de hoy, contemporáneo. Ustedes lo van a estar viendo en la Reina Valera. Y en la manera en que yo lo vaya leyendo te va a dar un poquito más de luz a entender lo que está en ese lenguaje de la Reina Valera. Y dice, date cuenta, Israel, que yo envío mi ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. Es decir, el primer concepto que debemos entender es que Dios ya tiene algo para cada uno de ustedes. Él ya trabajó, Él está trabajando para que el día de hoy tú comprendas y entiendas el propósito que Dios tiene para tu vida, donde vas a encontrar ese éxito, donde vas a encontrarlo a través de recibir las promesas de Dios para tu vida. Por eso, vamos a ver 3 detalles el día de hoy. Primero, que hay que observar una conducta intachable delante de Dios. Se requiere también de escuchar la voz de Dios. Pero lo más importante es de no resistir a Dios. Vayamos al primer detalle. Observar una conducta intachable delante de Dios. Vayan al versículo 21. Dice el 21, dice, préstale atención y obedécelo. La palabra dice, guárdate delante de Él y oye su voz, no le seas rebelde. ¿Qué implica esto? Implica respeto, es decir, temor a Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos obtener los beneficios de la vida hasta tener éxito sin temor a Dios? Todos sabemos cómo se mueve este mundo. Delincuencia por aquí,
fraudes por allá, corrupción por aquí, corrupción acá. Ahí hay temor a Dios. Y todos contestamos y decimos, el impío tiene más éxito que los hijos de Dios. Porque lo estamos midiendo desde los recursos materiales. Pero la palabra de Dios implica y dice que a ellos, a los impíos, tendrán un pago especial al final, que es la muerte. Implica hacer todo para agradar a Dios. Porque dices, bueno, yo no estoy en ese grupo de personas de delincuencia, llámele cualquier tipo de delincuencia. Pero verdaderamente lo que haces el día de hoy en tu vida, ¿lo haces para glorificar a Dios o para glorificarte a ti mismo? Son dos cosas muy diferentes. ¿Cómo lo haces? Al final que ves los resultados de lo que hacemos. Es decir, debemos entender y comprender que el Hijo de Dios no debe dividir su vida entre lo secular y lo religioso. Fue una doctrina que en los 80s y los principios del 90 estuvo en auge. Y veíamos a las congregaciones luchar entre mi vida secular y mi vida espiritual. Mi vida espiritual se compone de 2 horas, 2 horas y media los domingos en un culto. Me voy a fortalecer mi espíritu, me voy a llenar del espíritu, me voy a esto, voy a cantarle al Señor, voy a alabarle. Se acabó. Posiblemente usted fuera una persona de oración y de devoción y dijera, sí, antes de salir a mi trabajo y antes de cumplir con todas mis actividades, me pongo en oración con el Señor y al terminar, antes de dormir, me pongo en oración porque tengo que fortalecer mi vida espiritual. Pero en mi vida secular nadie me diga nada. Yo sé cómo hago las cosas. Y me comporto tal y como los impíos, porque es mi vida secular. Pero la palabra de Dios no señala eso. La palabra de Dios nos centra en que la vida es integral. Alma, cuerpo y espíritu. Una sola entidad. Porque las manifestaciones de la carne son consecuencia de nuestra incredulidad, de nuestra poca fe, o de lo que hemos aprendido a través de nuestra religiosidad en esa doctrina y en esa enseñanza que se ha dado a través de la iglesia, en esos dogmas, en esas teologías y en todo ello. Y ahí hubo esa separación y había una tensión tremenda entre lo secular y lo espiritual. La palabra de Dios dice en cómo debemos hacer las cosas para Dios, y todo debe ser para glorificar a Dios. Desde nuestros pensamientos, desde nuestras emociones, y cómo nuestro ser hace y reacciona a la vida. Debe haber una vida integral conforme a la voluntad del Señor, en la que nuestras acciones son la manifestación de lo que hay en nuestro espíritu y nuestras acciones afectan o condenan nuestra alma. Así que en la palabra de Dios encontramos bien claro el hecho de que el verdadero israelita es aquel que se comporta de acuerdo a las normas de Dios. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Hablando de quién? De Natanael, ¿verdad? Un verdadero israelita, porque era un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, un hombre que caminaba conforme a la voluntad de Dios.
Y así debe ser el día de hoy cada creyente, así debe ser la iglesia de Cristo, así debe ser la iglesia Filadelfia. Una iglesia que camine conforme al propósito y la voluntad de Dios. No a la carne, sinónimo de vida secular. Así que, aún en asuntos que se pueden llamar seculares, debemos nosotros vivirlos conforme al Espíritu. Usted me va a decir, ¿yo puedo ser así en un trabajo hostigante, difícil, con patrones muy difíciles? Pues es tu responsabilidad, es tu privilegio dar testimonio que Dios está contigo, aún en la adversidad ahí en esos asuntos. En el transporte público, con todas las acechanzas y todo el problema de la corrupción de los impíos, ahí tu corazón debe estar con esa templanza y esa fortaleza de que Dios está contigo. Es decir, el cristiano debe portarse hoy como hijos de Dios en cada una de las esferas de la vida. Y ahí es donde se da nuestra conducta intachable. No estoy hablando de moralismos. Estoy hablando de una vida integral. Porque también eso fue otra de las doctrinas y las enseñanzas de los 70s. Debemos vestirnos de esta manera, debemos comportarnos de esta manera, esto es así y esto es así. A los hijos de Dios no se visten de esta manera. O no se comportan así, hasta allá en estas esferas. Y se predicó tanto moralismo que no se predicó el reino de Dios. Y a lo que interpretábamos del Evangelio lo traducíamos al moralismo, pero no a la gracia de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Hoy es difícil entender la gracia de Cristo cuando se predica, porque la queremos traducir a esas reglas morales, a esas interpretaciones teológicas, a esas enseñanzas y doctrinas, y dices, en mi cabeza no cuadra esto. Debemos interpretar el Evangelio, lo que Cristo está haciendo para transformar tu vida. Por lo tanto, el segundo detalle es escuchar la voz de Dios. Y dice el versículo 21, ahí en la siguiente parte, no te rebeles contra Él, porque va en representación mía y no perdonará, clarito lo dice, tu rebelión. Tenemos que aprender a ello. Es decir, nuestro pensamiento no debe objetar o dudar la soberanía de Dios. ¿O es Dios soberano o no es Dios soberano? Pero cuando tú lo dudas y tú lo objetas en esa libertad de conciencia, en esa libertad cristiana que tienes, ya Dios no es soberano. A lo mejor tu mente estás diciendo, pues ¿qué vamos a ser autómatas? ¿No tenemos esa libertad? No, la libertad que tenemos es para aceptar la voluntad de Dios. Pero tiene sus consecuencias si no la aceptas. Tiene sus consecuencias a tal manera que dices, yo no estoy de acuerdo con esto, lo que dice la palabra de Dios. ¿Ven? Puedes decirlo, pero tiene condenación. Tiene sus riesgos. Por lo tanto, tenemos que estar dispuestos a captar el mensaje de Dios. La demanda de Dios para el pueblo escogido es ser obediente y dócil a la dirección del Señor. Eso es lo que Dios desea de su pueblo. Y dice la palabra, dice, evitándose volcarse sobre la adoración a otros dioses que están alrededor de la vida humana. ¿Qué Dios puede hablar aquí? Pues el dinero, los bienes materiales. ¿Cuántos de nosotros podíamos estar endiosados en una casa, en una mansión, en un vehículo, en un yate, en un trabajo?
¿Cuántos de nosotros podemos estar endiosados en nuestros hijos, en nuestros padres, en nuestro esposo, en nuestra esposa o en un personaje de la vida social? En nuestros pastores. Los endiosamos. Solicita a Dios obediencia. En respuesta a esa fidelidad. Es decir, cuando tú eres fiel, obedeces. El Señor les promete, ¿qué cosas dice ahí la palabra? Fertilidad a sus mujeres y tierra, fertilidad a la tierra y largura de vida. La presencia de Dios para todos. Se me viene a la mente en este momento aquel pasaje donde va David con todo su movimiento de llevar la arca hacia Jerusalén. Pero los tiempos no son los correctos. ¿Y qué hacen? Toman la decisión de llevarlo, esa arca, a un lugar, a la región de Obed. ¿Y qué sucede mientras el arca, la presencia de Dios, está en esa región de una persona no israelita? Hay bendición. Y bendición en abundancia, dice la palabra de Dios. Pues esa es la bendición que Dios da a la vida de aquel que se consagra a Él. Pero una consagración a tal manera de que decimos, mi corazón, mi mente y mi ser es tuyo, Señor. Hágase tu voluntad. Esa fue la oración de ¿quién? De María, ¿verdad? Has hallado gracia en esta doncella. Hágase tu voluntad. Para nosotros es algo difícil, porque estamos en el concepto de buscar el éxito. Y el éxito se da en que si yo no trabajo, en que si yo no estoy pendiente de estos asuntos, si yo no dedico tiempo acá o dedico tiempo allá, si no me preparo, todo eso. Y ahí está nuestra lucha el día de hoy, día tras día, en la vida de cada uno de nosotros. Por lo tanto, nos invita la palabra a estar dispuestos a obedecer a Dios. Versículo 22, vaya usted y ve ahí en la palabra. Pero si en verdad, dice la palabra, si lo obedeces y cumples todas mis instrucciones, ¿qué dice la palabra de Dios? Seré enemigo de tus enemigos y me opondré a quienes se te opongan. Vamos a traducir esto, porque va usted a decir, pero si yo no tengo pleito con nadie. Pero obstáculos en la vida, retos en la vida, ¿no son enemigos para tener éxito? A tal manera que muchas veces esos obstáculos y esos retos no permiten estar en la presencia de Dios. Se lo contestaron a Jesús en un momento cuando Jesús hace aquella invitación a las bodas, ¿verdad? En aquella alegoría. Y que salen los pregonadores para invitar a las bodas, ¿verdad? Y unos, ¿qué dijeron? Pues yo tengo que ir a enterrar a fulano, yo tengo que ir a trabajar, yo tengo que ir en casamiento, yo tengo que ir a hacer acá. Todos estaban buscando el éxito. Y el día de hoy también la Iglesia de Cristo son las justificaciones para no encontrar el éxito. Porque ese éxito que buscas para tu corazón, para tu mente, para tu ser, para tu alma, proviene de Dios. Es una bendición. Es la gracia de Dios. Si tenemos la gracia de Dios en nuestras vidas, ¿qué más quieres? ¿Qué más solicitas? De eso viene y se derrama todo lo demás.
Bueno, entendemos el día de hoy que la ética del cristiano debe superar a la ética del mundo. Cuando estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta de que la ética del pueblo de Dios, es decir, de Israel, hoy de los cristianos, como seguidores de Cristo, estamos llamados a superar la ética del mundo. Sí, debemos ser luz y sal. Esa luz que como pueblo de Dios es el faro para la sociedad, y esa sal como familias, como personas que le damos sabor a la vida. Y ahí está el éxito. Pero no proviene de nosotros, porque lo que manifestamos es el gozo, el amor y la paz de Dios en nuestras vidas. Y si estoy gozoso, es porque el éxito está conmigo. Si no, estaría como frustrado, triste, póngale, aireado. Si está el amor de Dios conmigo y lo manifiesto a las demás personas, ahí está el éxito. Porque les voy a dar de lo que Dios me da. Puede ser recursos materiales, puede ser una exhortación, puede ser un consejo que viene con las palabras de Dios, el acompañamiento con el que me acompaña Dios. Y así es, la paz. ¿Por qué voy a tener paz? Si no tendría ansia, angustia, cuando no logro mis objetivos y mis metas, cuando no se dan como las había planeado y las había organizado, cuando me quedé a penitas así de alcanzarlas. No puede haber paz. La paz se viene cuando la presencia de Dios está con nosotros. Y cuando esas metas y esos objetivos no alcanzados, esos retos, en que en un momento dado se ven como un fracaso, como una prueba no realizada, superada, entendemos la voluntad de Dios y buscamos nuevas formas, consultando a Dios para hacer su voluntad y lograr aquellos metas, aquellos objetivos que tenemos como personas, como familias, a lograr en la vida, porque para eso Dios nos ha llamado. Si ustedes ven, cuando Dios creó al hombre en Génesis, le dio tareas, le dio objetivos, le dio metas, que mientras estaban en la gracia de Dios, en la presencia de Dios, era toda una bendición. Después esos metas, esos objetivos estuvieron ahí, pero dice Dios tan claramente, ahora te van a costar a ti. Pero te van a costar a ti hasta que tengas nuevamente la correcta relación con Dios para que las hagas a mi manera. Ahí está el problema. Que queremos las cosas hacerlas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Queriendo estar o entendiendo que estamos en la correcta relación con el Señor. Salvos en Cristo, en un proceso de santificación, con la promesa de la vida eterna, pero con ese pensamiento en mi vida espiritual, mi vida secular. Y eso no. Tiene que ser todo uno solo, porque así se glorifica a Dios. Eso debe de entenderlo entonces, que no debemos resistir a Dios. Ser sumiso en todo a Dios, porque hacerlo a la manera de Él
guardando sus mandamientos, sus ordenanzas, sus enseñanzas. Jesús es bien claro. ¿Habéis oído que si hacían las cosas así? No lo hagan ustedes. Ustedes háganlo de esa manera. Porque hay que reconocer que Él es sabio y los pone todo para el bien de los suyos. Hermanos, si queremos tener éxito en la vida, debemos aprender a depender de Dios y a ser sumisos a su dirección. Inténtenlo. Haga la prueba. De seguro tendrá esa bendición porque lo intentó. La fidelidad a Dios es requisito básico para contar con su presencia y disfrutar sus bendiciones y promesas. No podemos esperar disfrutar de todos los bienes de Dios si no estamos dispuestos a serle obedientes en todo. Porque entonces hay una dualidad en nuestra vida. Y por eso dice la palabra claramente en el versículo 25. Usted vaya a la palabra de Dios, no me lo crea a mí. Escuche la voz de Dios. Versículo 25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Es decir, hermano, adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Y todavía dice más, yo te apartaré de toda enfermedad. ¿Te das cuenta? Nos invita a ser fiel a Dios en todo, reconociendo que los momentos difíciles, las circunstancias difíciles, Dios las ha permitido para probarnos, para probar nuestra fidelidad, para probar a quién acudimos primero. Ahí está. Y después, ¿cómo reaccionamos? Y en esa fidelidad que nos solicita es no tener otro Señor que no sea Jehová de los ejércitos. Si deseas tener éxito en la vida, estas son las condiciones. Vivir una vida santa delante de Dios. Escuchar la voz de Dios, aprender a través de la palabra de Dios a cifrar su voluntad, a entenderla, a comprenderla, pero no resistirse a esa voluntad, sino hacerlo todo para adorar a Dios, es decir, servir a Jehová de los ejércitos con lo que haces y la manera en que lo haces. De hoy en adelante, todo lo que hagas, hazlo para Cristo. Hazlo como si Cristo estuviera delante de ti solicitándote las cosas. En cada persona que te visite. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que esté con nosotros. Señor y Dios Padre, permite que tu palabra hoy nos lleve a comprender tu voluntad, a redarguir nuestros pensamientos, a normarnos conforme al propósito del reino de Dios, conforme a tu voluntad, Señor. Porque te reconocemos Rey, soberano, Dios justo y verdadero, que no falta sus promesas.
Gracias, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Bien, busquemos en nuestros himnarios el himno de respuesta, himno 585. A Jesucristo ven sin tardar, himno 585. Así puestos de pie, vamos a tener una oración por las ofrendas y los diezmos y posteriormente la bendición apostólica. Bien, vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este privilegio, Señor, de darnos tu palabra y alimentarnos de ella, Señor. Hoy permítenos, Señor, también dar un poco de lo mucho que usted nos da. Bendice esa mano, Señor, que pueda hacerlo, Señor. También te pido, Señor, que les dé sabiduría a aquellos que lo administran, Señor. Y, Señor, te damos gracias en ese nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, así puestos de pie, vamos a recibir la bendición apostólica. Muy bien, vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por este día, por habernos puesto en el corazón el deseo de estar en tu casa de oración, Señor, y recibir esa bendición de escuchar tu palabra, tu voluntad para con la vida de cada uno de nosotros. Fortalece nuestra fe. Pero ahora que regresamos a nuestros hogares, ve tú con nosotros. Visita a mis hermanos ahí en sus hogares, sosteniéndolos con poder, con gracia. Señor, gracias por el pan de cada día. Gracias, Padre, por bendecir el fruto de nuestras manos, los negocios de cada uno de mis hermanos, guardándonos también de todo mal. Gracias por todo ello, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y ahora, mis queridos hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Santo Espíritu sean con todos vosotros y vuestras familias. El Señor los lleve en paz. Amén. Bien, vamos a entonar la doxología 453.
hermanos. Vamos a escuchar el conjunto y después posteriormente unos avisos y terminamos el culto de esta tarde.